Bueno, él es el doctor Pedro Troconis, magistrado de la Sala Penal de Casación, fue juez de primera justicia en lo penal, ha sido profesor en la Universidad Católica Andrés Bello de Lara y en la Universidad Fermín Toro, es parte de su largo currículum. ¿Y quién mejor que él para preguntarle sobre la justicia venezolana, cómo hacer que entre en el siglo XXI con un gobierno de transición? Y además, y sobre todo para empezar, ¿qué es de la vida de Alex Saab? Es decir, ¿en qué está la situación? Porque al principio nos decían que en una semana ya estaba listo, ya estaba en Estados Unidos, que lo está pidiendo. Pero ha pasado más de un mes. Bienvenido al espacio y lo escuchamos, doctor Troconis. Muchas gracias, Napoleón, por tu invitación. Bueno, vamos con el proceso de Alex Saab. Alex Saab estamos hablando, detenido el 12 de junio, es decir, ya prácticamente mes y medio. Y el proceso se ha ventilado entre lo que fue la detención y la orden de privación de libertad por un juez de la jurisdicción de Cabo Verde. Y posteriormente a esa privativa de libertad se inicia el proceso de extradición. Es de recordar que tanto la defensa como el Procurador General de Cabo Verde han manifestado que es un proceso de 65 días entre 18 días que tiene quien requiere la extradición de Alex Saab, que en este caso es Estados Unidos, y el término para las oposiciones en cuanto a la defensa a esa solicitud de extradición y la decisión que debe dictar los jueces en cuanto a si procede o no procede la extradición solicitada por los Estados Unidos. Ese proceso va en un curso legal. Recuérdate que siempre se hablan de días hábiles, es decir, quitando de esa fecha calendaria los sábados y domingos. Por eso se ve un poco extenso lo que es el proceso de extradición de Alex Saab. Pero hasta estos momentos, como bien, la defensa, sobre todo la defensa, quien ha salido a dar varias declaraciones, argumentando que entre otras cosas, como que amparos, habeas corpus con la detención inicial, posteriormente otro habeas corpus contra la decisión de la privativa de libertad, más un recurso de apelación contra la privativa de libertad de Alex Saab, y evidentemente esos son jugadas que están en el proceso, instrumentos que tiene a disposición tanto la defensa como la Procuraduría General de la República de Cabo Verde, que en este caso representa al Ministerio Público. Ahora, nadie le puede quitar la capacidad que tiene el defensor Garzón para exactamente defender todo lo que sea el narcotráfico, todo lo que sea la extrema izquierda, ¿no? Y tiene entre sus logros, en cambio, mientras defiende el narcotráfico y la extrema izquierda y las dictaduras como la de Maduro, por ejemplo, pero sí persigue a la extrema derecha, como es el caso de Pinochet. La capacidad que él tuvo para llevar a la prisión a Pinochet, que no estoy negando que no deba haber ido a prisión, hace temer que pueda lograr impedir la extradición a los Estados Unidos. Pero fíjate, Napoleón, el juez Garzón, si te pones a ver las distintas informaciones en los diversos medios internacionales, Garzón fue contratado como para intimidar a la justicia de Cabo Verde, intimidar al Procurador General de Cabo Verde, con amenazas de llevarlo ante la Haya, ante la Corte Penal Internacional, por violación a la libertad, en este caso por una privativa sin fundamentos jurídicos de Alex Saab. ¿Okay? Es de recordar que uno de los delitos de lesa humanidad previsto en el artículo 7 es el literal E, que establece que se consideran delitos de lesa humanidad aquellas privativas dictadas sin fundamentos jurídicos. Entonces Garzón, en este momento, su función es intimidar al sistema de administración de justicia de Cabo Verde y a las autoridades que se encargan de impartir justicia en Cabo Verde. Esa es la función de Garzón. Él no está directamente involucrado en lo que es el proceso de la extradición. Eso
lo podemos tener, esto que estoy diciendo, podemos tener conocimiento de las distintas publicaciones, inclusive de Garzón, que realmente amenaza con llevarlos ante la Corte Penal Internacional. ¿Ves? De ahí no tiene ninguna participación dentro de lo que es el proceso de extradición. Y hay bases como para que él logre con esas amenazas intimidar al procurador de Cabo Verde. Evidentemente que no. Ayer estuve chequeando lo que es el Código de Proceso Penal de Cabo Verde y la privativa dictada contra Alex Saab es producto de una orden o solicitud y alerta roja o noticia roja o registro en el sistema de Interpol de alerta roja para la captura de una persona que está siendo requerida en los Estados Unidos. Y no solo en los Estados Unidos, es que está siendo requerida en Colombia. Pero quien adelanta la extradición es Estados Unidos. Colombia no ha presentado en este momento solicitud de extradición a las autoridades de Cabo Verde, sino Estados Unidos. Tiene procesos abiertos en Colombia, como tiene procesos abiertos en México, como tiene procesos abiertos en Ecuador. Entonces, evidentemente, su única detención domiciliaria que le era viable era dentro de Venezuela, porque era una detención domiciliaria que tenía dentro de Venezuela. Solo en Venezuela no se encontraba él, sino parte de su familia. Entre ellas su esposa, reciente esposa de hace 5 años, Camila Fabri. Una modelo italiana que también tiene orden de captura en Italia y está siendo requerida por las autoridades del Reino Unido, Francia e Italia por lavado de dinero. Porque esta joven, que era vendedora en una tienda en Milán y de vez en cuando modelaba para ciertas marcas, de repente de un sueldo pasó a rentar apartamentos en Roma de 5.400 euros mensuales, y no solo eso, sino que posteriormente compra un apartamento en Roma de aproximadamente un valor de 1.800 euros. Perdón, 1.800.000 euros, 800.000 euros. Entonces una joven que no tiene capacidad, ni siquiera había declarado impuestos en Italia, objeto de alerta para una investigación. Y participando, ¿de dónde obtenía ella su fondo? Directamente del Reino Unido, de una empresa que era dirigida por el novio de su hermana, ¿ok? Y era quien le enviaba el dinero a Camila Fabri para adquisición de inmuebles, y inmuebles que ya fueron incautados. Vuelvo y repito, 1.800.000 euros un apartamento, una cuenta bancaria con otros millones de euros, y evidentemente ella logra, cuando le van a incautar la vivienda y proceder a la aprehensión de ella logra el día antes escapar a Rusia. A Rusia. ¿Quién la esperaba en Rusia? No sabemos. Unos empiezan a especular, no, ya estaba Alex Saab esperándola, no, bueno. Pero el hecho es que Camila Fabri se encuentra en Venezuela, protegida por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero eso es como aquella canción Escándalo en la Familia, es toda una banda familiar de delincuentes. Bueno, sí, se extendió. De hecho, un hijo de Alex Saab también se encuentra protegido por el gobierno de Nicolás Maduro, que era el que quedó a cargo de los negocios en Colombia. Pero a raíz de lo que fue la incautación y a raíz de que se inició la investigación, no solo contra Alex Saab, sino contra su socio Álvaro Pulido, que el apellido, si la memoria no me falla, ellos están en Venezuela y en Venezuela permanecen. Eso significa también que le va a ser muy difícil sacarle información realmente importante a la justicia norteamericana si es que llegan a extraditarlo a Estados Unidos, porque ahí tiene entonces Maduro la posibilidad de vengarse en su esposa y en su hijo, que los tiene allá en Venezuela. Qué raro que ellos fueron a Venezuela. Sí, porque bueno, acuérdate que ellos no piensan como organización criminal al fin, cada quien tiene su labor. Acuérdate que estamos hablando de una organización criminal transnacional, es decir, opera en Venezuela y traspasa las fronteras de Venezuela. Fíjate que estamos hablando de Ecuador, Colombia, México, Reino Unido, Emiratos Árabes, Italia, Francia. Involucrados indirectamente o directamente Rusia, Turquía.
porque Turquía, los negocios que se encargaba de mediar Alex Saab para el gobierno de Nicolás Maduro, era ese famoso cambio de oro por alimentos. Y el oro era entregado a Turquía por intermedio de Alex Saab, quien Turquía compraba ese oro y depositaba el dinero en una cuenta que tiene el Banco Central de Venezuela en Turquía. Y de ahí obtenían la compra de los alimentos que Alex Saab se encargaba de llevar a Venezuela. Entonces, y acuérdate que él viene cometiendo estas fechorías de lavado de activos hace mucho tiempo. Él salió nombrado en los Panama Papers. Y claro, eso sí, a él lo ayudaba que era un empresario, abogado y empresario de bajo perfil, hasta que en el 2017 la fiscal general en el exilio, Luis Ortega Díaz, se encarga de hacer mención a Alex Saab como testaferro de Nicolás Maduro y a indicar la cantidad de negocios, entre ellos la obtención fraudulenta de divisas de muchas personas en Venezuela que supuestamente le adquirían a las empresas de Alex Saab productos supuestamente nuevos, cuando llegaban a Venezuela no eran tan nuevos y otros ni siquiera eran enviados a Venezuela, pero el Estado venezolano ya había hecho el pago en dólares o entregado la cantidad solicitada en dólares para la adquisición de esos productos. ¿Por qué puede tumbar a Maduro? ¿Por qué para Maduro es tan importante que no declare en los Estados Unidos? Mira, el temor de las investigaciones que han hecho los medios de comunicación, bastante serias por cierto, es que es toda una telaraña de corrupción, una telaraña de lavado. Sobre todo Alex Saab se encargaba era del lavado de activos, el lavado de dinero. Y dentro de ese lavado de dinero, para tratar de darle una apariencia legítima, debe existir dinero de Nicolás Maduro o sus beneficios producto de su gestión delincuencial en Venezuela. Debe también existir dinero que pertenecen o creen que lo obtuvo de manera lícita Tarek El Aissami, porque también fue una de las conexiones con Alex Saab, y otros personeros más del régimen de Nicolás Maduro. En fin, es un brazo que se encarga de las finanzas de esta organización criminal a la cabeza de Nicolás Maduro. Está a la cabeza Nicolás Maduro. O sea que ese sería el principal, porque supongo que tiene varios testaferros de Maduro y de su banda. A mi modo de ver y de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, es uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Es que ni siquiera testaferro, él se encarga de lavar el dinero y son tan descarados que constituyen empresas con múltiples testaferros. Es que es como que el testaferro principal o la cabeza de ese grupo es Alex Saab, y de ahí comienza una ramificación de pequeños testaferros donde tratan de darle vueltas, girar y girar en los dineros corruptos y los dineros obtenidos por actividades delincuenciales hasta tratar de que se pierda tener un vestigio de legalidad. Pero al detener a Alex Saab, cabeza de esa red de lavadores de dineros corruptos, es la preocupación enorme para el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, Nicolás Maduro, porque es el que parece a la cabeza, y es así, es la cabeza de ese grupo. Ok, dado sus conocimientos, es magistrado de la Sala Penal de Casación, ha sido juez de primera justicia en lo penal, es profesor también, o ha sido profesor en universidades venezolanas. ¿Qué posibilidad cierta hay de que sea extraditado a los Estados Unidos? Mira, las posibilidades existen. Ya Estados Unidos mandó lo que es la investigación, la denuncia, la investigación que cursa por ante el Distrito Sur de la Florida. Con esas pruebas que deben haber enviado, te digo, ya las enviaron porque las recibieron, y de hecho el juez en Cabo Verde aceptó continuar o iniciar el procedimiento de extradición, dándole el tiempo de 18 días para presentar todas esas probanzas que ya fueron enviadas. Ahora, si el juez de Cabo Verde considera realmente que existe
esos elementos, porque es que le corresponde a la justicia en Cabo Verde como a la justicia en cualquier país donde se solicite extradición, verificar que la persecución del país que requiere esa extradición no sea delitos políticos. Porque si son delitos políticos, evidentemente no procede la extradición. Ahora, no son delitos políticos los cometidos por Alex Saab en Estados Unidos, sino son delitos previstos en la Convención de Palermo, que es la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional, donde forma parte Cabo Verde, y forma parte Estados Unidos, y forma parte de Venezuela. Y por ahí es donde se está gestionando la obligatoriedad para extraditar a Alex Saab a los Estados Unidos. Fíjese que el Procurador General de Cabo Verde manifestó a la prensa que si bien es cierto Cabo Verde no tiene un acuerdo de extradición suscrito con los Estados Unidos, sí tiene diversas convenciones suscritas en común con la ONU. Y dentro de esas convenciones se encuentra la de corrupción, la de delincuencia organizada, que es la de Palermo, la de narcotráfico. Entonces, en consecuencia, todas estas convenciones internacionales que establecen delitos penales internacionales establecen la necesidad de respetar las extradiciones de los requeridos por algunos de estos delitos cometidos dentro de los Estados partes. Vamos a suponer que aceptan la extradición a los Estados Unidos. Primero, ¿cuánto tiempo piensa usted que se puede tardar, ¿no?, a aceptar o no la extradición a los Estados Unidos? Y segundo, una vez que se dé el visto bueno para extraditarlo, ¿cuánto tiempo se tarda en que llegue a los Estados Unidos? Es que una vez acordada la extradición, Napoleón, la persona es enviada de una vez al lugar donde es requerido. Pero según la prensa, llegó un momento en que hasta fotografiaron un avión donde estaban esperando para sacarlo de Cabo Verde y extraditarlo a los Estados Unidos. Por todo lo que usted está diciendo, es un absurdo que hubiera un avión allí, ¿no?, cuando se tardan 60 días hábiles mínimo, ¿no?, para tomar una solución. Sí, de hecho, la presencia de ese avión, el Departamento de Justicia aclaró qué hacía, que ese avión estaba en otra gestión. Evidentemente, ¿qué hacía el avión allá? Yo creo que no es el tema. El tema es la declaratoria de procedencia de esa extradición para que esa persona sea juzgada dentro de un país con una justicia imparcial, autónoma, independiente de cualquier poder público. Porque en Estados Unidos sabemos que la justicia sí funciona, es independiente, autónoma, o sea, todo lo que establece el artículo 26 de nuestra Constitución en Venezuela, que la justicia debe ser transparente, idónea, sin dilaciones indebidas, independiente, sobre todo independiente, existe. ¿Y en el caso de Cabo Verde? En el caso de Cabo Verde no te puedo dar mucha información sobre todo lo que he indagado un poco. Entiendo que hay una justicia en donde el poder ejecutivo, sobre todo el poder ejecutivo, bueno, poder ejecutivo, poder legislativo, influyen o tratan de influir en la justicia, respetan. Esa división de poderes como que está clara en Cabo Verde. Ahora, tener la presión de los Estados Unidos es importante en Cabo Verde para ayudar o acelerar una decisión en cuanto a extradición. Mira, la presencia de quien requiere la extradición es importante, pero si hay presión ante el juez o no hay presión, los jueces no se deben dejar presionar, los jueces se limitan a lo que les están presentando. Y si dentro de la solicitud estamos hablando de lavado de dinero, es suficiente para extraditar a una persona, más si está acompañado de las probanzas que demuestran los elementos de convicción. No vamos a hablar de las probanzas porque es como que ya lo estuviéramos juzgando y condenando. Los elementos de convicción suficientes para que sea procesado por el delito de lavado de dinero. Bueno, este fin de semana, si fue este fin de semana o el lunes, hubo una intervención excelente de Carlos Blanco sobre qué hay que reformar en Venezuela, y una de las prioridades que él dice que hay que reformar son las instituciones, evidentemente, y en especial
la justicia. Para que funcione la justicia y sea mejor que inclusive la de la Cuarta República, donde se hablaba justamente de las diferentes tribus que había y cómo se repartían entre adecos, copellanos y a última hora también masistas ciertos puestos importantes. ¿Qué hay? Bueno, y no hablemos de lo que sucede ahora. ¿Qué hay que hacer? Se lo pregunto a usted porque al fin y al cabo es juez. Claro. Mira, Venezuela, la justicia se ha visto afectada primero por la falta de independencia. Es claro que en nuestra Venezuela el Poder Ejecutivo tiene secuestrada la justicia, lo cual nuestra Constitución no lo permite. Segundo, lo que ya hemos escuchado, todos los jueces o la gran mayoría de los jueces en Venezuela son jueces provisorios. ¿Qué quiere decir esto? Son jueces que de un solo plumazo pueden salir sin ningún tipo de procedimiento disciplinario ni nada, porque están supliendo el cargo por ausencia de titular. Es decir, que no tenemos titulares en los tribunales. Hay la necesidad inmediata de sacar a concurso todos y cada uno de los cargos de jueces en Venezuela. Que le otorgue ese concurso la titularidad del cargo. Pero que ese concurso, sobre todo, sea respetado por el resto de los poderes públicos. Porque el tratar de influir en un jurado que está al frente de un concurso para juez por temas políticos, por ideologías políticas, por colores políticos, es lo que daña y ha afectado nuestra justicia durante muchísimos años. Muchísimos años. Es imposible pensar que un juez que no esté preparado, instruido, con el nivel académico para un determinado cargo de juez, sea o vaya y acepte ese cargo de juez. Yo siempre he dicho que el juez que acepta un cargo y no está preparado para ese cargo es un tipo de corrupción. Es una corrupción pasiva. ¿Qué significa? Dirán los académicos que eso no está en ninguna parte. Pasiva. Porque la persona acepta un cargo, quien le va a pagar el salario a esa persona sabe que no tiene conocimientos para el cargo en que lo está incorporando. Es decir, que le estás pagando a sabiendas que no va a hacer nada. Eso es un tipo de corrupción. Contratar personas para cargos públicos sin conocimiento de lo que va a hacer es un tipo de corrupción, a mi modo de ver. Es mi criterio personal. Entonces, no puede existir tintes políticos en la escogencia de jueces. En Venezuela se ha hecho de hace mucho tiempo, no hablo de esta ni de la cuarta, es simplemente para la protección a futuro de cualquier político, y eso no puede ser. Un juez no está para proteger a futuro actos de corrupción de políticos, actos de corrupción con tintes políticos. Sí, bueno, ok, todo eso lo sabemos. Ok. Puede tener mucha experiencia o poca experiencia, haber sido un alumno brillante en la universidad, todo lo que sea, pero aquí en la... Se congeló la imagen, Napoleón. ¿Aló, me oye? ¿Aló? Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ok. Quede en la mente. Sí. Muy de buena parte de nosotros los latinos, que si usted es mi amigo o pertenece a mi grupo de amistades políticas o sencillamente es simpatizante, aunque no oficial, de un partido político, pues entonces, aunque usted sea un corrupto, yo no lo veo. Bueno, Sencillamente. ¿cómo hacemos? Eso es lo que hay que cambiar, Napoleón. Bueno, pero ¿cómo se cambia eso si es parte de la idiosincrasia? Y además va en contra de los intereses del poder político, porque el poder político necesita que usted sea sumiso a mí, ¿no? Para que ni me perjudique ni perjudique a mi gente. Ok, tienes que ser sumiso a un tinte político, sería triste, o a una ideología política. Es que ese es el tema de nuestra historia en Venezuela. ¿Qué debemos hacer?
ahí viene la pregunta, la escogencia de jueces. ¿Quiénes están dispuestos? O sea, que el curso es sencillo. ¿Quiénes están dispuestos a respetar la Constitución? Los jueces no pueden ser escogidos a dedo. Los jueces tienen que pasar por un proceso que filtre no solo sus conocimientos, no solo sus antecedentes, sino su ideología, su participación política, porque sabemos que no va a ser imparcial al momento de dictar una decisión. Por eso en Venezuela escuchábamos todo el tiempo, si es el hijo del político tal, sale absuelto, pero si es el hijo de Petra Pérez, no sale absuelto. Y esa creencia hay que desaparecerla. Y desaparecerla es que hay que darle jueces la titularidad de su cargo y que la única manera que salga de ese cargo sea a través de un procedimiento disciplinario serio. ¿Para qué? Para que esa persona imparta justicia, no imparta favores, porque en Venezuela se imparte favores. Ok, pero según la ley, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de esa escogencia de esos jueces? De acuerdo a la Constitución, quienes se encargan de los concursos para escoger jueces a nivel nacional, estamos hablando del propio Tribunal Supremo de Justicia, que delega la función en una dirección. Pero si es que en el propio Tribunal de Justicia hay miembros que han sido señalados exactamente de ese tipo de corrupción. Estamos hablando del que está en Venezuela, para nosotros el ilegítimo. Yo hablo en general de los que han sido seleccionados, bueno, ¿cómo se llama? Si en el ilegítimo, en el que está en Venezuela, en el ilegítimo tenemos a uno que tiene antecedentes penales por homicidio. Tenemos bueno. a uno que al igual que Alex Saab tiene solicitud por Estados Unidos por lavado de dinero, lavado de activos, y en donde han involucrado a la esposa de ese. Ya va, pero yo estoy hablando de un gobierno de transición donde Michael Moreno no puede ser el... Imposible. Es que no, eso no es la idea, porque si no, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Entonces, en un gobierno de transición, si queremos hablar de gobierno de transición para un beneficio futuro a Venezuela, tenemos que partir por el respeto y la individualidad de los poderes públicos, la independencia de los poderes públicos. La escogencia que garantice la titularidad de un juez para que este juez pueda actuar con imparcialidad e independencia, indistintamente quien lo haya escogido. Pero, doctor Trocconi, estamos hablando de una teoría que sabemos, ¿no? Y unos deberes que sabemos que no se cumplen desde hace mucho tiempo. Entonces, sabemos que Napoleón, hablamos de deberes. Estamos hablando primero de una constitución que nadie la cumple, no solamente ahora, sino que buena parte de ella no se cumplía antes, tampoco en la cuarta. Okay. Estamos hablando de un Tribunal Supremo de Justicia que sus miembros no son marcianos, son gente de una sociedad donde el amiguismo es fundamental y donde no hay independencia de poderes. Para empezar, porque el dueño del dinero, de las ganancias, es el propio Estado, que lo maneja además unos políticos con unos intereses muy concretos en un momento de crisis política, no solamente nacional, sino internacional. ¿Hay salida? Mira, Napoleón, tú me has puesto a pensar en algo que es interesante. Tenemos leyes que regulan la escogencia de jueces, tenemos leyes que regulan lo que debe existir, hablamos de independencia de poderes, de separación de poderes. Entonces el problema no es ni de leyes, ni de separación de poderes, ni de jueces, ni de nada. Es un problema de mentalidad. Claro. Es un problema de ser humano. Uh-huh. Es un problema de hacer una psicoprofilaxia social, de que casi todos los niveles políticos deberían purgar penas. Porque de una u otra manera han incumplido con nuestra Constitución y han incumplido con las leyes de Venezuela. Si políticos, no hablo políticos, hablo de los que hacen política en general,
no respetan las leyes, no respetan la independencia de poderes, no respetan nuestra Constitución, nunca vamos a tener una Venezuela que queremos. Porque han demostrado que no han sido capaces, partiendo de la justicia, de mantener a flote una justicia imparcial, independiente, idónea. Porque todo lo quieren manejar. Todo quieren poner al amigo para protegerse un futuro. ¿Por qué, Carrizo, yo tengo que poner un amigo para protegerme de qué? Es decir, que yo pongo un amigo para pedir favores a futuro porque alguien va a cometer un delito, hablando de la justicia penal. O porque me acusen, o porque me acusen. Es decir, que yo nombro jueces amigos para protegerme yo y mi camada que comulga conmigo dentro de lo que se puede llamar un partido político. Entonces no vamos a tener solución nunca mientras pensemos de esa manera. O mientras lo que hacen política piensen de esa manera. Siempre planteando y tentando al diablo, poniendo trampas para cobrar favores a futuro. Y eso no es lo bueno, ¿eso cómo se cambia? Se escogen los jueces por concurso de credenciales y exámenes. Y le damos una estabilidad laboral que lo obligue a permanecer apegado a la justicia. Y que además tenga un cargo no de un año, ni de 2 años, ni de un gobierno que cambia y entonces cambian ellos. No. Si es titular no puede cambiar al menos que sea jubilado en nuestra legislación venezolana. Pero supuestamente en el primer año de Chávez no empezó a aplicarse lo que pedían los notables, por cierto, y pusieron a Manuel Quijada justamente para René Molina. ¿Qué pasó con Manuel Quijada y esos deseos de adecentar la justicia? No, ahí no hubo ningún adecentamiento de justicia. Ahí lo que hubo fue una cacería de brujas para cortar cabezas y colocar los amigos de ellos. Ahí no existió nada de eso. Esa fue la génesis de la justicia de la Quinta República. Los inicios de la justicia del horror venezolana, haciendo alusión al libro de los juristas de la justicia del horror, o los juristas del horror, que se refiere a la época nazi. Bueno, Venezuela se encargó también de hacer sus juristas del horror. Es donde inició Quijada con su grupo, René Molina, a cargo de aquella famosa frase: jueces que tengan más de 7 denuncias deben ser destituidos, pero ni siquiera se verificaban qué tipo de denuncias era. Y lo suspendían. Y cuando tú analizabas aquellos casos, resulta que eran denuncias porque el hombre, todo menos que ver con justicia, me miró mal, me miró feo, no, un político denunciaba porque no lo atendió. O sea, ¿qué tipo de seriedad puede haber si quieren filtrar? O sea, buscar la piedra bruta que posteriormente convertirá en un diamante, que sería nuestra justicia, a través de la venganza o a través del oportunismo para ubicar amigos en el Poder Judicial, para blindarme en el Poder Judicial. Eso es lo que ha sucedido durante todos estos 20 y tantos años. Blindarse en el Poder Judicial. De hecho, se han blindado tanto en el Poder Judicial con esa farsa de sala constitucional, que es la que legisla, es la que nombra funcionarios, en este caso CNE, es la que avala leyes que nacen de un órgano inconstitucional como la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, estos juristas del horror que nacen de una supuesta creencia de sentar el Poder Judicial, y era falso aquello, era simplemente infiltrar el Poder Judicial para protegerse de lo que hoy estamos viviendo, proteger a una organización criminal transnacional, al mejor estilo de Pablo Escobar. Entonces, en resumen, un gobierno de transición frente a la justicia, ¿qué debería apoyar? ¿Qué movimientos debería hacer
para que se lograra una justicia independiente de ese mismo poder, ¿no? y los otros, y el otro poder, y el tercer poder. Bueno, mira, vuelvo y te repito. Si queremos adecentar el Poder Judicial, primero debemos darle estabilidad a los jueces a través de concursos. Dentro de eso, valorar mucho los méritos de cada abogado que vaya o tenga las intenciones de postularse para ese concurso o participar en ese concurso, donde se debe medir no solo su nivel académico, sino también su parte psicológica, sus antecedentes, su carrera como profesional del derecho, y si fue juez, su carrera en su momento que fue juez, para después, inclusive, qué participación, a qué extremo ha sido su participación política, porque yo no puedo concebir que un político de profesión que todos los días se dedica a hacer política se postule para juez, porque ya hay una deficiencia, no como de repente es brillante, es académico, pero tiene una deficiencia, a mi modo de ver. ¿Y cuál es la deficiencia? Que si pertenece y eres activo a un partido político, posiblemente tiene o le debes favores a los miembros de ese partido político, la alta cúpula, a alguien le debe favores en ese partido político. O entre partidos, que a veces hacen convenios, se unen para determinada acción. Entonces, ya el hecho no es que lo excluya, pero es una persona que hay que tener cuidado. Cuidado. Por eso digo que el abogado a escoger para presidir un cargo dentro de la justicia debe ser una persona, diría, apolítica, pero nadie es apolítico, no, pero una persona que su participación dentro de la vida política sea nula o no haya participado en la vida política. Que sea el juez que participe en concurso por su nivel académico, por sus conocimientos, por su conducta, por su honor y la cero participación política. Es importante esa evaluación. Es decir, entonces, A mi modo de ver, a mi modo de ver. valorar. Puede existir mucho, Napoleón, muchos parámetros para evaluar qué sería un juez dentro y serían buenas escuchar todas las ideas, porque de ese cúmulo de ideas, de esa lluvia de ideas, pudiéramos tener ya un perfil de quién debe ser juez en Venezuela. Por eso es que esto es un punto a discutir con muchos juristas y con el pueblo de Venezuela. ¿Qué quiere? ¿Cómo es el juez que usted desea? Un juez que trabaje, ok, perfecto. Un juez que conozca del derecho, perfecto. Un juez que respete los lapsos procesales, Napoleón. Hay personas que están detenidas y todavía ni siquiera por años, Napoleón, años, 5, 6 años, y todavía no existe en su contra una sentencia que lo condene. Es decir, que lo tienen purgando una pena anticipada. Y te hablo del área penal porque es mi especialidad. Pero lo mismo ocurre en el área laboral, en el área civil, en personas de 20 años luchando por un caso civil. Eso no puede ser justicia. Esos jueces no pueden llamarse jueces. La corrupción dentro del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que dentro del Poder Judicial las sentencias tengan valor? Cuando hablo de valor monetario y en verde, como le dicen coloquialmente, ¿no? O sea, no puede ser. Eso es absurdo. A esos jueces hay que destituirlos y procesarlos penalmente. Lo peor es que todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo calla. ¿Por qué? Porque los abogados se han convertido en cómplices de la corrupción. El abogado en ejercicio es cómplice de la corrupción. Porque también avala aquello. Él aporta ese dinero sucio a las manos de esos jueces. ¿Para qué? Para obtener un éxito. Y se han acostumbrado que para obtener el éxito dentro de una decisión hay que pagar. Esa es la mentalidad que ha llegado a nuestro país. Esa es la mentalidad. No incluyo a todos los abogados, ojo, porque después dicen, bueno, pero tú eres abogado, sí, y tal. No, hay una gran mayoría
todo el mundo sabe que su éxito se debe al dinero. Bueno, esperemos que se pueda lograr y que todo este padecimiento de todos los estratos sociales que ha vivido Venezuela en estas 2 décadas nos sirva para tratar de que el país sea mucho mejor que inclusive en la bonanza cuando Venezuela era admirada y respetada en el mundo entero. Doctor Pedro Troconis, muchísimas gracias por habernos dado esta conversación. Les repito que él es magistrado de la Sala Penal de Casación, juez primera justicia en lo penal, ha sido profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, sede de la sede en Lara, ¿no? En Barquisimeto, correcto. En Barquisimeto, sí. Y de la Universidad Fermín Toro. De verdad que muchísimas gracias, doctor Trocconi. Bueno, y esperemos Gracias que a ti, Napoleón. De verdad esperemos que no lo haga a modo de reflexión, pero sí llegue a la conciencia de todos los que de una u otra manera forman el sistema o forman parte del sistema de administración de justicia en Venezuela. Es triste a donde ha llegado nuestros tribunales y nuestra justicia. De verdad el Poder Judicial se acabó y por eso hay que reconstruirlo. Hay que reinstitucionalizar la justicia en Venezuela. Bueno, ha llegado a un Michael Moreno buscado internacionalmente por delincuente como máxima autoridad No sé de... si llamarlo magistrado o capo, mafia, al Poder Judicial que usurpa la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias.